Así como dicen que viajar abre la mente, yo creo que estar con una persona de otro país abre muchísimo más la mente, ¿no? Porque como que asume, es decir, como que te das cuenta de que tu manera de pensar o tu manera de vivir no es la única que hay y tienes que darte cuenta de que hay otras formas de hacerlo que no son ni mejores ni peores, sino que son distintas. Hola, nosotras somos Dani y Ale. Y esto es Migrantes Anónimas, un podcast donde hacemos preguntas, desmitificamos ideas, contamos historias, Confesamos miedos y sueños, aprendemos de otros y nos acompañamos a atravesar esta aventura llamada migración. Bienvenidos a otro episodio de Migrantes Anónimas. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Hablaremos sobre las parejas multiculturales. Y aunque hoy es un poco diferente porque casi siempre mostramos la perspectiva de las personas migrantes, en este caso hablaremos con las parejas de dos mujeres migrantes. Entonces, básicamente va a ser como el episodio de la venganza, en el que nos acompañan dos hombres blancos, uno español, bueno, mentiras, casi españoles los dos, ninguno 100%. Bueno, y estos hombres son Emiliano y Javier. Hola y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por invitarnos. Gracias. No sé si quieran presentarse, decir algo, quiénes son, todo lo que han sufrido este tiempo. Podemos presentarnos el uno al otro. Puedo presentar a Javi. Javi es la pareja de Alejandra. Tiene una perra muy linda que se llama Nico. Ok. Y es medio portugués. Y viene de Madrid. Correcto. Eso es. Y bueno, Emi es una persona maravillosa, medio argentino, medio gallego, sí. Novio de Laura, Efectivamente. Cubana, Hasta este programa por lo menos sí. padre de Mao, Mi padre de Mao. una gatita también maravillosa. Sí. Vivían antes en Coruña, pero ahora viven en Vigo. Siento que va a ser un episodio muy dinámico, así que súper bien. Bueno, no sé si quieren contar como cuáles creen que son como los mayores retos de estar con una persona que no necesariamente es de la misma cultura que la de ustedes. A ver, es verdad que hay una parte muy diferente, ¿no? Al ser pareja masculino de una mujer migrante, que creo que sería de ser una mujer pareja de un hombre migrante, ¿no? Porque al final también a mí, por ejemplo, me cuesta darle ciertas indicaciones algunas veces porque creo que también estoy como haciendo un poco más planning. Sí que hay cosas que creo que debería explicarle porque no tienen el contexto cultural y todo eso, pero me cuesta como mantener esa diferencia entre te estás pasando y le estás echando una mano, ¿no? Ese es el primer reto. Para mí siempre ha sido como uno de los retos más importantes, el no excederme en explicarle cosas. Que además, como mi parte argentina es muy de explicar cosas y de dar lecciones a la gente, pues eso se suma un poco más de todo eso. Retos. Yo creo que a veces probablemente a lo mejor es lo más obvio, ¿no? Pero es el choque cultural a veces con ciertas cosas que a lo mejor tú das por hecho y a lo mejor la otra persona no da tanto por hecho. O también entender que la otra persona también echa cosas de menos. Yo creo que eso también es otro reto que tú a lo mejor no te lo piensas tanto porque claro, tú no estás echando tantas cosas de menos, pero te pones en su piel y estás en una cultura totalmente distinta. Claro que vas a echar cosas de menos, ¿no? En el caso de Laura se suma el hecho de que viene de un sistema distinto, ¿no? Y claro, hay muchos choques culturales y muchas cuestiones del día a día que le costaba muchísimo entender, ¿no? Pues aquí hay que pagar por prácticamente todo, ¿no? Pues vas a cualquier sitio tienes que pagar por ir o tienes que, quieres hacer una actividad, tienes que pagar por la actividad y es como que no hay por ejemplo, la costumbre del ocio gratuito, ¿no? De pues vamos a tomar algo al parque. Y claro, ella venía de esa situación y entender pues que aquí todo implica un gasto, es una de las cosas que le costaba más al principio. Voy a hacer contexto porque no dijimos de dónde venían las parejas. Entonces, para que se entienda un poco. Laura venía de Cuba. Alejandra de Colombia. De Colombia. Nada, eso, que al final sí que hay ese choque también, ¿no? Mucho de sistema, no solamente que ser migrante, sino también que es un sistema. O sea, me parece súper interesante lo que mencionas porque nunca había pensado ninguna de las dos cosas. No sé cómo se haya sentido Javi, pero yo creo que yo nunca me he sentido mansplaineada y no sé si sea algo que Javi se haya preguntado alguna vez. Yo ahora estoy preguntando si me lo tendría que haber preguntado. No, yo creo que en ese sentido estamos bien. Y bueno, también claramente lo del sistema me parece pues también una cosa súper interesante porque digamos que en el caso de Colombia en ese sentido, bueno, no tenemos ese choque tan grande que claramente con Cuba
también hemos entrevistado a muchos cubanos y hemos sentido que, bueno, que también hay muchísimas más diferencias de las que potencialmente podría haber con Colombia. Ya, yo quiero como que profundicemos en eso que mencionaste, que me parece muy interesante de mí. Cuando dices que es muy diferente ser, o sea, novia de una mujer migrante a novia de un hombre migrante. Lo mencionaste de esa manera. ¿Por qué crees que hay como una diferencia? Primero, a la hora de lo que comentaba antes, ¿no? De que cuesta como un poco más dar esas indicaciones porque desde el punto de vista de hombre, que además por ser hombre tenemos la posición de asumida de poder y de mantenimiento, al final, si por encima somos los locales, es como que estamos todavía más por encima, ¿no? En el caso de una mujer local y un hombre migrante, pues como que el poder que tendría el hombre disminuye un poco y lo asume un poco de la mujer, ¿no? En ese sentido creo que es muy distinto. Y luego también que hay una cuestión de reconocimiento social, ¿no? De que como que la mujer latinoamericana, bueno, la mujer extranjera viene a robar los hombres y todo eso, pues como que también hay un poco esa concepción, ¿no? Y claro, romper contra esos estereotipos pues también es importante, aunque a nosotros obviamente no nos importa en absoluto, ¿no? Y nos haga mucha gracia cuando vemos a personas que están en una situación similar a la nuestra, ¿no? Pues yo qué sé, vemos a otra persona racializada latinoamericana con un nombre local y siempre hacemos la broma, mira, nosotros de mayores van a pensar que somos que me hiciste buscar a Cuba y todo eso, tenemos muchas bromas con eso, pero sí que es cierto que existe ese estereotipo y que tenemos que tener presente. Ya, sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que lo que dices en cuanto a ese poder invisible, o bueno, como yo siento que se refuerza un poco las relaciones de poder, porque en sí ya el sistema pues le atribuye un poder al hombre, ¿no? Solo por ser hombre. Pero luego cuando este hombre es el local, como tú dices, es quien tiene todos los privilegios de nacionalidad, de facilidades, también de cierta manera también tiene a su familia, o sea, digamos como que está como con ciertos beneficios y privilegios. Luego llega esta persona, que no solo es el choque cultural, sino también como viene con un montón de cosas y ese proceso migratorio es súper complicado. O sea, les quiero preguntar como, más allá de ese choque cultural y demás, ¿cómo han llevado el proceso de acompañamiento con sus parejas en ese proceso migratorio que al final mucha gente dice que nunca termina? O sea, como que sí tiene sus momentos, pero es algo con lo que ya tienes que vivir el resto de tu vida. Entonces, ¿cómo ha sido un poco eso? Terapia, súper terapia, todo el rato terapia. Esa es la ayuda, siempre es terapia. Pero bueno, no, más allá de eso, a ver, es verdad que en mi caso concreto, como vengo de familia migrante, ¿no? Mi familia, es decir, todos nacimos en Argentina, y aunque yo vine aquí como muy pequeño y yo pues no tengo añoranza de el país que no conocí, pero sí mi madre es, vamos, la persona que con 30 años de haber estado aquí, aún el otro día me estaba diciendo algo de Argentina como si nos hubiéramos venido el año pasado, ¿no? Y es como, esta señora nunca se va a adaptar, yo ya sé que no se va a adaptar. Y eso me ayuda a mí personalmente mucho a entender a Laura, la verdad, muchísimo. De hecho, el primer día que se encontraron mi madre y Laura, el primer día que empezaron a hablar, pues yo creo que también Laura reconoció en mi madre ciertas cosas que podía tener ella. Y traumas, es decir, traumas o situaciones complicadas, muchísimas. Desde el sentirse que como ella es extranjera no puede tener o reclamar ciertos derechos. Mismo, yo que sé, tarjeta sanitaria o un montón de cosas así, ¿no? Que son súper reconocidos, es decir, que están reconocidos, pero que ella se siente menos por ser de fuera. O, no sé, el tema que comentabas de la red, ¿no? De la red de familia. Que ella, si se queda sin trabajo, es la única persona que tiene referencia, ahora no, pero antes era yo. Pues sí, son cosas que yo tengo súper presentes y que, bueno, también un poco la idea es el ayudarla, ¿no? A que hiciera su propia red, más allá de mí. Porque al final yo creo que lo que más puede pesar es que es una responsabilidad para nosotros. Es decir, una responsabilidad no en el mal sentido, sino en el sentido de que también pensamos, o yo pensaba por lo menos, que si me pierda a mí, perdía la red que tenía entera. Y eso también podía hacer que ella se quedase conmigo por estar en un lugar seguro. Y yo no quería eso, ni ella tampoco quería eso, que tampoco lo hizo nunca, ¿no? Nunca se quedó conmigo por estar en un lugar seguro, pero como que había ese riesgo. Yo creo que siempre lo hemos intentado, o por lo menos yo he intentado poner siempre un poco de humor en este proceso de, pues bueno, acompañándola a ella. Recuerdo, o sea,
las veces a lo mejor en las que pues por X o por y ha, no sé, pues ha llorado o lo que sea. Cada 3 días. Pero A veces todos. a lo mejor, no sé, hacíamos la gracia de pues sí, íbamos tan bien ya. Llevamos ya 2 semanas sin llanto. Laura tenía una cosa que era que nos veíamos después, ¿no? Pero no había día que no fuéramos a comer a un restaurante o a tomar algo que no llorara en el restaurante. Era sistemático. Era como, leo la carta, hay muchísimas cosas que no entiendo de la carta, no sé qué pedir, me pongo a llorar. Buah. Sí. Ya. No, bueno, y a ver, y yo creo que en ese sentido, claro que el proceso migratorio, o sea, es algo que siempre va a estar ahí porque a no ser que de alguna manera tú te dejes de sentir de tu país de origen, yo creo que siempre vas a tener ese lazo con el país, con tu país de origen, ¿no? Y claro que el proceso migratorio no termina, o sea, en ese sentido. Siempre va a haber, sobre todo si tu familia sigue en otro país, pues claro que no va a terminar ese proceso nunca. O no sé, aquí que no sirva un huevo en el desayuno. Eso te lo vas a seguir encontrando ahí y lo vas a seguir echando de menos. Entonces... Yo quiero enlazar eso de la familia en otro país con el hecho de que cuando uno tiene vacaciones siendo migrante, sus vacaciones son para irse a ver a su familia. Es decir, que al final eso se va a mantener durante mucho tiempo y uno no va a poder disfrutar las vacaciones como disfrutamos nosotros, por ejemplo. Claro. ¿No? Que es algo que Laura, pues, a veces dice, joder, es que yo no me quiero dedicar todos los años a irme de vacaciones a Cuba, a ver a mi familia. Yo prefería irme, pues yo que sé, a conocer Roma o a hacer otras cosas, pero no quiero dedicar todas mis vacaciones siempre a eso. Claro. Eso es algo que yo pensaba, bueno, que pienso mucho todo el tiempo y siento que, por ejemplo, cuando elegí un trabajo 100% remoto, en parte era por eso, porque yo decía, bueno, yo quiero ir todos los años a Colombia, pero quiero poder viajar algún día, o sea, porque justo en otro episodio hablábamos como, bueno, en teoría una de las ventajas de estar en Europa es que puedes viajar. Pero si no puedes viajar porque solo tienes X vacaciones y todas las vacaciones luego te tienes que ir para tu país, o sea, ¿qué queremos? O sea, en mi caso yo siempre quiero, ¿cierto? Pero también, claro, es súper complicado porque también es como, bueno, ¿de qué cosas me estoy perdiendo por ir a ver a mi familia? Y al mismo tiempo, como de, vale, y si no voy a ver a mi familia, también, ¿qué me pierdo de ellos, cierto? Porque también lo hablábamos, como de que, bueno, y se envejecen, o hay cumpleaños, o que la abuelita cumplió 70, ¿cierto? Como que no cumple 70 todos los años. Entonces, es como, bueno, sí, siento que se amplían las cosas, al menos así lo siento yo, que te pierdes. Siempre estar ahí como en ese limbo complejo. Yo quería, lo mencionaste tú, Emi, que me parece súper interesante porque ya hablamos sobre el tema de los privilegios. Pero ahora quisiera también tocar el tema cuando mencionas que de alguna manera se sienten responsables de, ¿no? Entonces, así como los hombres en ese sistema tienen muchos privilegios, es cierto que también se les atribuye una carga de cuidado. Y no sé ustedes cómo lo han llevado. O sea, sería interesante como que nos cuenten si en algún momento han sentido como una sobrecarga o como que esa responsabilidad en cierto momento se vuelve un peso y de alguna manera se vuelve una situación, entre comillas, injusta. ¿Cómo lo ven? A ver, lo que pasa es que se suman muchas cosas, no solamente la responsabilidad en sí, sino que, bueno, que al final es un proceso muy traumático, que tiene unas consecuencias directas para la salud mental de la persona que es migrante, ¿no? Es decir, Laura pasó por momentos de dificultad, de tristeza. Yo creo que, salvo que tengas una migración con mucho dinero, el proceso de migración te acerca o te hace caer en depresión muy probablemente. Mi experiencia familiar es que mi madre estuvo muy mal durante mucho tiempo y las personas que conozco en general han caído en situaciones muy similares. Entonces eso al final pues, se ve, ¿no? En las relaciones, se siente y implica pues, dificultad para realizar tareas del día a día o implica dificultad para hacer planes. Y claro, si la situación económica, la situación laboral, la situación de residencia, de permiso de estancia, pues también se complica, pues son muchos factores que se suman. Entonces, yo nunca he responsabilizado a Laura por eso. Imposible, vamos, jamás lo he hecho, pero obviamente me ha afectado. Me ha afectado el pensar que mi pareja está mal, que lo está pasando mal y que la relación pues tiene momentos muy complicados porque la situación está mal. Y eso lo sufro.
claro, bueno, sufría, sin duda, pero no me he sentido como que he mantenido la relación por la responsabilidad de estar con ella, sino sobre todo en los momentos peores, que no han sido muchos, pero que ha habido momentos muy malos, como en todas las relaciones, pues sí de mantenerlo con la esperanza de que iba a estar mejor, eso sí, porque al final yo asumía, y con toda certeza, que realmente el problema no estaba en su situación personal, sino en el contexto social y en su situación, en ese contexto concreto. Entonces, bueno, pasado ese contexto, la situación es distinta. No me pueden hacer llorar. Me parece súper lindo, pues que seas tan comprensivo, o sea... Es que mi madre es psicóloga, no lo he dicho, pero... Y es argentino. Es o sea, argentina. Sí, igual siento que ese rol de ustedes, qué pena que te tomas la palabra, Javi, ahorita... No, adelante. Pero ese rol implica mucha paciencia, creo yo, y comprensión. Sí, a ver, yo personalmente creo que yo no diría que me he sentido nunca en una situación en la que sintiera, o sea, que tengo una persona a mi cargo de alguna manera, o sea, no sé, o por lo menos no más allá de lo que una relación yo creo que ya implica. O sea, al final una relación ya se supone que tienes algún tipo de carga emocional de la otra persona sobre ti, o sea, eso es ya... Yo creo que ya es un básico de una relación. Y bueno, o sea, más allá de eso, se complica más por ser migrante. O sea, definitivamente hay problemas de otra índole. O sea, de índole... O sea, a lo mejor puedes pensar, bueno, si no se encontrara en una situación pues de migración o lo que fuera, pues a lo mejor no tendría todos estos problemas añadidos. Y probablemente sí. Pero... o probablemente no, o sea, o sí tendría otros problemas, es decir, al final la vida de las personas es muy diversa, ¿no? Entonces como que tampoco que yo siento personalmente que me haya excedido o sea, o que haya sentido una carga extra por la migración. Es decir, luego, si fuera otra persona a lo mejor puede tener otros problemas, o sea, tampoco yo lo viví así más. Me encanta el concepto de problemas añadidos. Vengo con unos problemillas añadidos, ¿sabes? A ver, claro, a ver... For your information. Un problemilla añadido con extranjería. Claro, a ver, digamos el fastidio de esto es que no son unos problemas los que seas 100% responsable de todos, al final te vienen impuestos, eso sí. Pero eso va más del lado de, yo creo, la frustración que genera, ¿no? Yo por lo menos como carga extra yo creo que tampoco he sentido. En mi defensa, quiero decir, a mayores hay otras cosas que son muy positivas, tampoco son solamente la parte de la responsabilidad. Es decir, el hecho de tener una persona extranjera a mi lado me ha aportado una riqueza cultural que no tendría. Es decir, desde un enriquecimiento musical muchísimo mayor a un conocimiento de una nacionalidad que no tenía pues, tanto como me hubiera gustado. Entonces, es decir, para mí tuvo antes, digamos, una dificultad, pero sobre todo tiene cosas muy positivas. Sí, yo también a veces digo como, es que no nos están haciendo ningún favor. Somos unas reinas. No, sí, o sea, definitivamente. Bueno, pues, a ver, obviamente, si todo fueran peros, obviamente las relaciones tampoco tendrían sentido, ¿no? Claro que hay muchas cosas buenas y por eso, pues, por lo que merece la pena seguir en la relación. Yo quiero hacer como un paréntesis de lo que dijo Emi, o sea, como que me dio la sensación de que tratabas de un poco decir, bueno, no todo es malo, y yo siento que también igual queríamos este espacio también, obviamente creemos y esperamos que las relaciones tienen muchas cosas positivas y como dijo Javi, por eso siguen estando, pero también me parece como así como nosotras hacemos en el podcast como un llamado constante a la gente a que reconozca cuando está mal, a que se dé permiso de sentirse mal y todo, pues creo que también es justo con ustedes como que a veces también digan, marica, esto es demasiado. Entonces también me parece bien que lo digas y que reconozcas que también hubo momentos difíciles porque, o sea, yo creo que por ejemplo a mí una de las cosas que más me preocupaba era justo eso, o sea, como sí, que al final Javi tuviera pues encima tanta cosa. Entonces creo que también igual
somos unas reinas, pero también está bien que ustedes tengan un espacio en el que lo puedan decir. Sí. Definitivamente, pero yo también creo que también os podéis librar un poco de la carga. O sea, me gustaría por lo menos me gustaría que de hoy te pudieras librar de la carga de que has supuesto para mí una carga, que no es así, porque si al final, si la relación se ha mantenido es por algo también, y si te sigo eligiendo todos los días es por algo, ¿no? Entonces yo creo que también es lo que te digo, o sea, vale, te elegí, pero con todas las con todo el pack ya sabes, y con todos los retos, o sea que... De hecho, a ver, Laura y yo cuando empezamos a salir nos fuimos a vivir juntos muy pronto, porque Laura necesitaba un lugar donde vivir cuando se le terminó el contrato de alquiler, y yo le ofrecí mi casa a sabiendas de que la única manera de que ella dejara de vivir en mi casa sería si dejábamos la relación. Es decir, yo ya asumía desde el minuto 1 de que ella no iba a estar, como me dijo, un mes. O bueno, no sé si me dijo 2 semanas y luego me dijo un mes. Pero bueno, que al final, que claro, que uno elige a la pareja por lo que es, no por los problemas que pueda tener o pueda no tener, ¿no? Yo a Laura la quería desde el principio por cómo era. De hecho, siempre le digo que si tuviera que pensar hace, no sé, cuando tenía 15 años, cómo quería que fuera mi pareja, se aproximaría mucho a lo que es ella. Y lo digo que queda un poco cursi, pero es verdad que tiene muchas cosas, ¿no? de la persona que me hubiera gustado. Y bueno, los problemas, pues son los problemas. Como dice Javi, vienen en todas las relaciones. Y en el caso de una persona migrante, pues son todos estos. Pero sí, hay que... una cosa que decimos Laura y yo, que intento siempre trasladar a Laura, porque esos otros quizás de los problemas que ella, no sé si como persona migrante o por cómo es, que ella asume que sus problemas los tiene que resolver ella, ¿no? Y como que no me lo tiene que descargar sobre mí. Y yo creo que las parejas están para apoyarse y que los problemas de la pareja, o mejor dicho, de la familia, los problemas de uno son los problemas de la familia. Entonces yo estoy encantado de echarle una mano siempre cuando tiene un problema y me gusta trasladarle mis problemas a ella para que los resolvamos juntos. Es cierto que yo lo hago poco, porque soy una persona como así, de que me creo súper poderosa y puedo hacerlo solo. Y ella me insiste en que no. Pero sí, Laura y yo siempre intentamos pues, resolver los problemas de pareja. Y los problemas que aparecen por ser persona inmigrante, pues esos han sido. Yo también quería como mencionar un poco, claro, porque es un proceso, ¿no? Entonces tú mencionabas como que al principio fue difícil y tal, pero siento que eso no es así per se. O sea, siento que eso es también porque el proceso migratorio, siento que hay como un momento en el que, claro, primero tienes que luchar con extranjería, ¿no? Eso es una lucha que te come la energía, toda. Después, cuando extranjería te dice, bueno, puedes vivir aquí y puedes trabajar, entonces empieza la lucha laboral, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde trabajo? No sé qué. Entonces siento que al final es como vas ganando pequeñas batallas que implican años. Y en esos años siento que al final como que esa meta, entre comillas, porque realmente no hay una meta, pero para mí es como lograr una autonomía económica y emocional. O sea, siento que eso sería como esa meta. Pero ¿qué pasa? Que valoro mucho también lo que les mencionaba, de que sean tan comprensivos y acompañen en ese proceso, porque yo en algún momento me sentí como, yo dije como, es que yo no soy material de pareja hasta que yo no sea una persona completamente autónoma económicamente y emocionalmente. O sea, ¿sabes? Como que hasta que yo no tenga todo resuelto, yo no soy material de pareja. Y me sentí fatal. Y es como, no tiene que ser así. O sea, sí, que lo ideal es que, y sobre todo como mujeres migrantes, también los hombres, pero sobre todo como mujeres migrantes, yo siempre les invito a como o sea, nunca dejemos de estar trabajando por lograr nuestra autonomía económica y nuestra red de apoyo propia. Pero al mismo tiempo, dejémonos querer. Y si hay una persona que está dispuesta a acompañar ese proceso, pues que sea bienvenida. Sí, Laura pasó por ese momento en varias ocasiones. Por ese momento de pensar que yo me merecía a alguien mejor. Me parecía un razonamiento que no era correcto, ¿vale? Lo podía entender, podía saber de dónde venía y todo eso, pero bueno, que siempre le trasladé, ¿no? Que obviamente eso es una estupidez, que lo que ella sufra o lo que ella esté padeciendo no lo hace de una manera u otra, es la persona, ¿no? La que yo quería. Pero con el tema, por ejemplo, de la autonomía económica, nosotros pasamos por el momento en el que Laura no tenía trabajo y yo sí tenía tengo una posición económica decente,
Entonces, también me hubiera gustado, estando yo en esa situación, que hubiera tenido herramientas para que la relación no fuera económicamente desigual, ¿no? Es decir, que ella pudiera hacer las cosas que le diera la gana y que no tuviera que pedirme dinero ni sentirse en deuda conmigo de ninguna manera. Entonces tuvimos una estrategia, que fue, yo le iba a prestar dinero, que ella me devolvería cuando pudiera y que se iban a dar todos los meses, ¿vale? Le iba a prestar, no sé, creo que eran 300, 400, 500 euros, no recuerdo ahora. Entonces yo le prestaba ese dinero y además de dinero podía hacer lo que quisiera. No me tenía que explicar nada, no me tenía que decir para qué lo que se iba a gastar, no me tenía que pedir permiso y luego en el futuro pues me lo devolvería. Y yo creo, hablándolo posteriormente, creemos que fue un acierto, ¿no? Porque eso a ella le daba una independencia, una certeza de que no me debía nada, salvo ese dinero que me podía devolver, y a mí no me colocaba en una posición de superioridad, ¿no? Yo creo que fue una buena forma. Sí, otra de las cosas con las que luchamos mucho fue con esa concepción de que tenía metas continuas. Y hasta que no tuviera la meta conseguida no podía ser feliz, ¿vale? Eso fue algo que hablamos muchas veces vale, hasta que no tenga un trabajo en B, en aquel momento, ¿no? Porque no tenía papeles, no puedo ser feliz. O después, hasta que no tenga los papeles no puedo ser feliz. O hasta que no tenga un trabajo no puedo ser feliz. O hasta que no pueda volver por primera vez a mi país no puedo ser feliz. No, vamos a ponernos una meta para marcarnos el objetivo y hasta que no lo consiga no puedo ser feliz. Yo creo que es un error, que no es un error de una persona migrante, es un error de todo el mundo, ¿no? Yo también, cuando era más joven, ¿no? Era el de hasta que no tenga una casa para mí, o que viva solo, o que no tenga un trabajo que me guste. Yo creo que también es un problema que en esas personas migrantes está como mucho más marcado, ¿no? Porque le marca, digamos, su capacidad económica o de autonomía de una manera mucho más clara, pero bueno, es un error porque al final es como tú tienes que ser feliz todo el proceso, aunque sea obviamente muy complicado y todo eso, pero que bueno, que al final, claro, si tu objetivo es, o si tu mentalidad es solamente voy a ser feliz cuando consiga cosas y no dejas de ponerte objetivos, pues entonces igual nunca llega ese momento de disfrutar, ¿no? Total, total. Eso yo creo que también como pensarlo como la teoría esta de la pirámide de Maslow, que hasta que no tienes un nivel completo no vas al siguiente, ¿no? Hasta que no tengo pues la base de mi vida ya satisfecha, no empiezo a pensar en lo siguiente. Entonces, a lo mejor es que tampoco es necesario verlo como necesito el nivel de abajo para seguir con el de arriba, sino que a lo mejor puedo trabajar en todos al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, que es muy fácil, es cierto que cuando estás obsesionado con una meta en particular, que al final aquí es imposible no estar obsesionado porque el sistema te está recordando constantemente que necesitas un trabajo o regularizar tu situación laboral o de residencia, etcétera, como que es muy fácil como pensar, vale, cuando una vez consiga esto voy a aplazar toda mi vida, voy a poner toda mi vida en pause y luego ya cuando consiga eso ya puedo dedicarme a las otras cosas. Y es en plan, no, o sea, somos seres humanos, al final necesitamos un poquito de todo, necesitamos ser felices, o sea, podemos ser felices ya, ya mismo, ¿no? O mejor dicho, nada nos impide trabajar en ello ahora mismo, ¿no? Sí, total. Yo ahí quiero hacer o sea, me siento como súper identificada con eso porque, o sea, digamos, cuando empiezas a trabajar y tal, los salarios no son muy buenos, ¿no? Uh-huh. Entonces al final tienes siempre el reto de ahorrar, pero claro, es que realmente no te da para ahorrar. Entonces, digamos que lo poquito a poquito que te queda es como o lo ahorras o quizá puedes tener alguna actividad de esparcimiento social. Uh-huh. Entonces, fue algo que yo al principio como que me culpaba muchísimo y después yo decía, pero espérate, porque es que si yo paso un año encerrada, con mi salud mental se va a la mierda, completamente, ¿sabes? O sea, entonces un poco eso, como sí, obviamente hay que ahorrar, hay que tener como un plan y tal, pero es que tampoco me puedo limitar y realmente ser una persona ermitaña. Uh-huh. Y dejar de, ¿sabes? Como yo necesito socializar. O sea, yo soy una persona que por mi salud mental necesito ver gente, salir con gente. Y lo que tú dices, a mí al final aquí, socializar implica al menos una caña. Entonces son ese tipo de cosas que yo decía, pero ¿por qué me tengo que castigar esto? O sea, entonces es un poco eso. O sea, un poco como, sí, está bien, estás en tu proceso complicado económicamente, pero pues también no te tienes que limitar y no puedes simplemente cumplirlo tus necesidades básicas de comer y dormir, ¿sabes? O sea, también tienes otras necesidades. Correcto, claro. Quizás uno de mis errores haya sido que, por ejemplo, yo venía acostumbrado a un nivel de vida
Y cuando empecé con Laura, pues obviamente la situación económica de ella no era la misma que la mía. Entonces, a mí no me importaba como asumir lo de los dos, pero al final yo como que estaba demandando hacer una serie de cosas y gastar una cantidad de dinero que ella la ponía en una situación pues como de, bueno, inseguridad o de no querer hacerlo y me costaba mucho, ¿no? Como ejemplo, pues Laura, que al principio no le gustaba ir a restaurantes, no digo caros, pero sino a restaurantes, ¿no? Que no de comida rápida, no de 8 euros cenar, sino de 15 o tal, o pedirse una botella de vino. Y que a mí me gustaba. Y claro, como que cada vez que lo hacíamos, quizás ella se estaba sintiendo mal y yo no era muy consciente. Entonces creo que eso sí que fue una de las cosas que también chocaron, pero para perjuicio de ella. Es que a uno le entra la culpa, o sea, al menos a mí personalmente, es como... Porque también hay como un estereotipo súper feo de, ay, claro, la mujer latina aprovechada. Y es como, no, parce. O sea, no conozco la primera, o sea, bueno, al menos en mi círculo social, que tengo muchas amigas que sus parejas son españoles y todas, siempre somos como súper conscientes, somos como, no queremos que nos gasten más de, ¿sabes? O sea, al final es como, es algo que realmente nos pesa mucho. Uh-huh. Y no queremos ser una carga económica para nadie. O sea, estamos ahí como en la lucha de, yo pago lo mío. Uh-huh. Claro. Entonces, sí. Total, yo creo que eso yo lo relaciono mucho como a lo que decías del principio de un poco los... Bueno, sí, por un lado no ser una carga para ellos, pero o por otro también como en el equilibrio potencial en el que pueda estar la relación o no. Yo creo que fue a mí, como que a mí fue lo que más me costó al principio, porque yo en Colombia era súper independiente en todos los sentidos de la palabra y sobre todo económicamente, o sea, la que pagaba la renta del piso en Colombia era yo y como que aquí que se invirtiera la situación a mí me costó muchísimo. Y ahora cuando dices lo de que a la uno le gustaba sentir en los restaurantes que tenías que pagar tú, me acuerdo que en mi primer cumpleaños acá, Javi me dijo que me iba a dar una bici en un 100 montaditos y yo me puse a llorar. Y para mí fue como, no sé, fue un momento de sentimientos muy encontrados. Primero me pareció súper lindo, pero al mismo tiempo, no sé, yo creo que me sentí a lo mejor muy vulnerable, como de saber que yo era una cosa que yo no iba a poder comprar. Y fue como un momento complicado, pero bueno, al mismo tiempo muy bonito porque yo creo que nunca me había permitido ser vulnerable y aquí pues fui todo lo vulnerable que he podido ser en la vida. Y bueno, creo que también ha sido muy bonito lo que decías ahora, que también hay que dejarse querer. Y bueno, creo que encontré a alguien con quien es muy fácil ser vulnerable y dejarse querer. Con el tema de los privilegios, de hecho, a Lau también le pasaba lo de que era muy independiente, pero concretamente con el tema de que cuando íbamos a cualquier lado, ya de por sí pues, suelen como mirar más hacia el hombre, ¿vale? Y claro, al ser ella extranjera, se sentía fatal cada vez que preguntaban, aunque no me miraran a mí, porque la que me miraba a mí era ella, porque como no sabía lo que tenía que hacer o qué tenía que pedir o las opciones que había, porque hay una cosa concreta que es, en Cuba todo el mundo, es decir, cuando vas a un restaurante te ofrecen una carta, y aquí vas, o a un restaurante, bueno, a una cafetería, ¿vale? Vas a una cafetería y te ofrecen una carta, ¿no? Y aquí vas a una cafetería, y salvo que sea una cafetería que tenga productos extraños, bueno, extraños diferentes, no suelen tener una carta, es decir, vas a una cafetería y pides un café, un cortado, un zumo, pero no te dan una carta en una cafetería, en un bar. Y claro, ella, cada vez que llegábamos a un bar, era como, no sé qué pedir, no tengo una carta, me miraba a mí. Y le hacía sentir fatal el hecho de tener que recurrir a mí en esas situaciones, ¿no? Es otro elemento a mayores que se suma al ya de por sí ser hombre y aún por encima, pues, ser el referente. Como si tuvieras que ser un traductor, ¿no? Casi sí. de... Sí, porque yo creo que, como, claro, yo creo que nosotras todas somos feministas y entonces como que habíamos luchado mucho en nuestros propios países por esa independencia, por el yo puedo, por el no sé qué, también un poco poniéndonos como referencia con otras mujeres, a lo mejor de generaciones anteriores, que podían ser un poco más sumisas con los hombres. Y luego vernos como en una situación así que sabemos claramente que era diferente y que ustedes no se sentían con un poder sobre nosotras. Claro, luego sentir que teníamos que recurrir a ustedes para todo es súper complicado. Sí, igual siento que también hay que tenernos compasión. O sea, porque si la otra persona, sea mujer, hombre, lo que sea, en ese momento tiene una situación económica mejor,
y tú estás por encima cargando como con muchas más issues y un montón de cosas, pues parce, hay que dejar de un lado la culpa, ¿sabes? O sea, como un poco, pues si la persona puede y está dispuesta y no es algo exorbitante porque no le estás pidiendo un Gucci, sino simplemente está comprando la compra de la un semana, tomate, pues no nos sintamos mal, ¿sabes? Sí, no, yo pienso que también es eso, como que muchas veces malentendemos el feminismo en eso, en no permitirnos el vulnerables, y yo creo que eso también es un error. O sea, yo creo que por el contrario debería ser poder ser vulnerables nosotras y seguirnos sintiendo seguras en ese contexto, y pues por el contrario también que los hombres lo puedan ser, que muchas veces no se lo permiten otras Claro, cosas. y yo creo que hemos tenido suerte porque en este caso pues estamos hablando con, como ya se dieron cuenta, dos hombres maravillosos, súper amorosos. Pero claro, hay situaciones mucho más complejas en las que ese poder económico se traduce en esa persona se aprovecha y ya empieza a pasar a una violencia económica, ¿no? Que es cuando ejerces ese poder pues en contra de la otra persona, que obviamente no es el caso, pero si alguna persona está pasando por una situación similar, entiendo que es algo súper difícil porque no es una cosa que puedas simplemente salir el día de mañana y terminar esa relación porque te quedas sin techo quizás. Pero la invitación siempre es a que si se toma conciencia de que estás en una situación así, empezar a trabajar todos los días para que esa autonomía económica llegue. Total. Y bueno, no sé si tengan alguna anécdota divertida, graciosa o similares de el choque cultural o de... ¿Cómo resuelven los problemas? O sea, ¿les parecemos dramáticas? Solo voy a decir que a Laura la tenía guardada en el teléfono como Lulis Dramas. Pero al principio sí, a ver, obviamente la situación de vulnerabilidad provocaba que todo fuera una situación dramática. Entonces, claro, más allá de que esto no sé si es así, no sé si es por la cultura, pero ella sí que era bastante de hacer un mundo de todos los problemas. Pero yo creo que está más relacionado no tanto con una cuestión cultural, sino con una cuestión de la situación en la que estaba viviendo. Pero sí era un lloro por cosas del día a día casi todos los días. No, yo he aprendido a disfrutar del drama. Sí, no, o sea, yo creo de nuevo como en general siempre le suelo poner un twist de humor a todo lo que pasa o lo que pasa a mi alrededor. Yo creo que en ese sentido siempre he intentado como transformar, si venía con drama, era transformarlo al final en algo gracioso o no sé, o algo del que al final pudiéramos salir riéndonos. Y yo sé que, no sé si a veces a lo mejor incluso le ha resultado frustrante de no, yo es que quiero drama. Sí, a veces quiero pelear y Javier no me deja. Sí, no, pero debo decir que es divertido. A veces tengo ganas de pelear y Javier me hace reír y se me pasan. Otro detalle interesante del choque cultural, que a Laura también le costó mucho, y yo creo que es algo que cuesta a muchas personas, sobre todo del Caribe, es el saber vestirse con el frío. Ah, sí. Sí, que era como, vamos a salir, Laura se ponía su ropa que le gustaba, y yo le decía, vas a pasar frío, y ella decía, no, salíamos y pasaba frío, y era como que no entendía el concepto de vestirse por capas, ¿no? Era como, entiendo por el choque cultural, pero... Bueno, es que ya no es solamente cultural, es que aquí hay estaciones. Es como, tienes que tener ropa de invierno, aunque no te guste, no necesitas. No, yo creo que el problema es el entretiempo. También. El entretiempo es algo que, pues al no tener estaciones, pues hace que eso no te... Primero no tengas el armario para ello. Pero no, yo qué sé, de decirle, de ponerse algo que le quedaba genial, pero que, a ver, sería que se iba a dar. Digo, creo que aquí es un reto añadido porque en Coruña el tiempo es bastante... Es decir, para mí también se supuso un tiempo de acostumbrarme a la lluvia. Tenemos que hacer un episodio de choques culturales de cuando eres de España y te vienes a vivir a Coruña. Y bueno, además de las chaquetas y la ropa no adecuada para las estaciones, ¿tienen alguna anécdota o por ejemplo, algo que les guste de la cultura de sus parejas? Las arepas, el pan de bono, La ponimalta. el ajiaco. No, a mí en verdad me gusta mucho la forma de ser. Es decir,
Me gusta mucho la forma de ser de los cubanos, de que son muy sociables en general, ¿vale? Igual se nota menos aquí, porque yo creo que todo el mundo cuando viene aquí, la sociabilidad como que se reduce un poco, ¿no? Porque es todo un poco hostil, pero bueno, como que en Cuba la gente habla mucho entre ellos, hablan con todo el mundo y eso a mí me encanta. De hecho me gusta tanto que Laura dice que yo soy más cubano que ella, porque a ella no le gusta hablar con los vecinos y a mí me encanta, entonces sí, a mí es lo que más me gusta, sin duda. Sí, no, en ese sentido, como decías antes, de también las cosas que nos aporta, ¿no? Tener una pareja que sea extranjera, ¿no? En este caso, pues, o sea, al final, o sea, no solamente cultural, o sea, quiero decir, te aporta muchísimo también a nivel de, o sea, no sé, yo he cogido un montón de vocabulario, uso un montón de palabras colombianas, también, pues, la comida, ¿no? O sí, no sé, y luego también, bueno, cuando fuimos a Colombia, pues haber podido conocer un país entero también de la mano de alguien de allí también, pues fue algo genial. Así como dicen que viajar abre la mente, yo creo que estar con una persona de otro país abre muchísimo más la mente, ¿no? Porque como que asume, es decir, como que te das cuenta de que tu manera de pensar o tu manera de vivir no es la única que hay y tienes que darte cuenta de que hay otras formas de hacerlo que no son ni mejores ni peores, sino que son distintas. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que más me ha aportado. Más allá de que yo ya lo tuviera porque yo ya me sentía extranjero en casa de mis amigos, no en el día a día, pero en casa de mis amigos sí. Pero con Laura pues es un poco más, ¿no? Es como yo hago las cosas de una manera y ella pues las hace de otra, entonces pues nos asumimos. Por ejemplo, en su familia nunca comen todos juntos y en mi casa se come siempre todos juntos. Entonces, o el horario, por ejemplo, de comer, son cosas que se hacen distintas y que bueno, pues que las vas aprendiendo y que si no vives con una persona extranjera, pues piensas que es lo que hace todo el mundo, porque una persona de aquí igual lo haría igual que tú. Sí, yo siento que es una oportunidad maravillosa de abrir la mente y también de aprender un poco cómo a querer a las personas por eso, o sea, por lo que son, con todo lo que traen, con mañas, con gustos, con todo, y me parece que es como algo muy auténtico. Sí, súper de acuerdo. O sea, yo siento que es una oportunidad de eso, primero para abrir la mente y luego yo creo que también para cuestionarnos. O sea, como que tener a la otra persona de espejo igual, o por lo menos a mí me ha servido también para cuestionar aquello, pues cosas de las que a lo mejor podría no sentirme tan orgullosa y que puedo decir como, oye, bueno, mira, esto lo puedo mejorar. Que siento que, no sé, estando siempre como en tu país, con el mismo entorno, igual te rodeas de personas muy similares o encuentras como más resonancia o lo que sea, o bueno, o lo mismo por no estar en una situación de vulnerabilidad, entonces como que hay ciertas cosas por las que no tendrías que pasar o vivir, y bueno, eso como que vivir con una persona de otro lugar, pues te permite como cuestionar muchas cosas. ¿Y qué crees tú? Ahora te pregunto yo a ti, Ale, ¿qué te ha enseñado? O sea, en ese sentido que lo mencionas ahí, danos un ejemplo de lo que tú hayas aprendido de Javi, que has dicho como, mira, qué interesante, y ahora lo apliques en tu vida. A ver, ¿qué he aprendido? No sé, muchas cosas. Primero, como que me he hecho consciente de mis privilegios de una manera distinta. Que yo creo que un poco siempre lo fui en Colombia, pero como que yo me creía, no sé, privilegiada como que en Colombia, pero pensaba que, por ejemplo, aquí no lo era. Y como que igual estar con Javi me hace ser consciente de que igual sigo siendo muy privilegiada incluso acá. Y luego también muy estoica. No sé, yo por ejemplo pensaba mucho que éramos como muy el reflejo de nuestras familias y todo eso, entonces como que yo tendía un poco a justificar a la gente como, ay no, pobrecito Pepito, porque es que le pasó X cosa. Y como que yo igual sentía que, ay sí, esta persona es el reflejo de X cosa que le pasó. Pero yo siento que Javi en ese sentido es como súper, bueno, si te pasa algo en la vida, pues tú eres un adulto, eso me encanta, como que tiene muy claro lo que significa ser adulto y ser autónomo y hacerte responsable de las situaciones, y eso, wow, o sea... una cosa que noté mucho de mí misma era que como que siento que las mujeres de mi familia somos muy mamás. Y entonces pasa lo mismo con lo de ser adulto. Entonces, por ejemplo, a mi papá lo regañamos. Y es como, ay no, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, vamos regañando a la gente. O si no es regañándolo, también es como queriéndolo cuidar, como protegerlo de todo y a la gente en general, o sea, a mis primitas, a mi abuelita, yo qué sé, al que sea. O también aconsejando a todo el mundo todo el tiempo. Y Javi no da consejos, y a mí al principio me parecía horrible porque yo soy una persona que para ciertas cosas sí soy poco autónoma y quiero que me digan, haz esto, o que me digan, no, está bien lo que vas a hacer, como que necesito mucho la aprobación de otros. Yo le decía, nene, ¿qué piensas de esto?
lo que tú quieras. Me moría porque necesitaba su aprobación. Pero luego al mismo tiempo también lo veía que, por ejemplo, él con los adultos de su familia, incluso cuando no está de acuerdo con las cosas, no los regaña. Y yo decía como, y eso me hizo caer en cuenta de mí misma, como claro, parce, o sea, son adultos, o sea, ¿por qué estoy regañándolos? Claro. Y eso, yo creo que eso es como de las cosas más importantes, como ver esa mujer latina regañona en mí misma y ver como la autonomía con la que Javi vive la vida, tanto para sí mismo, también como respetando la de los otros. Qué lindo. Sí, eso me ha parecido guay. Te voy a dejar que me escribas la autobiografía. San Javi. Muchas risas en este episodio, me encanta. Yo hablaré por mi parte, también voy a decir lo que he aprendido de lo que me ha enseñado Ale también. Oh, dale, venga. Yo por mi parte quizás siempre soy como más racional y más... Soy un poco calculadora en algunos casos, o tengo los mismos sentimientos que el mando de la televisión. Y no sé, pues siento que también hemos mencionado antes el drama, y yo creo que puede ser que el mundo latino tenga esa chispa extra de sentimientos que también hay que dejar aflorar, ¿no? Y que tampoco es necesariamente estar siempre controlándolos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido eso es una lección que me llevo aprendida de Ale. Y también, yo creo que también incluso de cambiar mi visión sobre el, comillas, tercer mundo, ¿no? O sea, como que a veces, pues en el supuesto primer mundo tenemos una visión como, pues ciertos estereotipos de cómo va a ser, cómo es Latinoamérica, cómo son otros países, y luego te das cuenta de que muchos de esos estereotipos son a veces falsos, no se corresponden, tienen mucho más que aportarte de lo que incluso podrías haber pensado a primera vista, ¿no? Ya que lo mencionas, quiero saber qué estereotipos rompieron o qué cosas les sorprendieron de los países de sus parejas. Que habían coches, internet. No hasta ese punto, pero por ejemplo, a mí a veces me parece muy gracioso ver, pues a lo mejor ciertas cosas con las que yo he crecido, también ha crecido Ale con ellas. Y a veces, al contrario, ver cosas con las que yo no he crecido, pero ella sí, y descubrirlas, ¿no? Así algo más concreto. A mí No eso sé. me pasó distinto, porque claro, cuando nosotros viajamos a Cuba, yo llevaba siendo bombardeado, adoctrinado con una imagen del país que era nefasta, entonces me fui pues, pensando algo que luego llegué allí y no me pareció para tanto. Claro, yo llegué allí y me pareció pues bueno, pues un país pues como cualquier otro similar, en el sentido de que pues las calles estarían rotas, ¿no? Como aquí, o estaría todo un poco más sucio de lo que está aquí, o la situación económica sería malísima, pero bueno, no la imagen que me habían dado de que, vamos, que no podía comer en ningún sitio porque podía coger enfermedades en cualquier lugar, etcétera, etcétera. Entonces, yo en ese sentido, no es tanto que romper estereotipos por estar con una persona del país, sino que me pasó lo contrario, que la persona del país valoraba la situación como quizás mucho peor de lo que yo podía valorarla. No, a mí me pasó un poco igual, o sea, pero en parte también porque aquí como que te preparan para ir, o sea, es como parece que vas a un país En guerra, que no tiene agua potable, no comas ensaladas porque las lavan con agua. Ay, oye, pero eso no te lo dije yo. Te lo dijeron en extranjería. Sí. No, yo estoy hablando de las cosas que te dicen aquí. Sí. Para a la hora de viajar A los países de... Sí. a otros países, o sea, es increíble. Sí, el primer día que llegamos a Cuba, más allá del el choque, bueno, o el ver el lugar que no era exactamente como te habían contado, los 2 primeros días Laura no me dejaba hablar con nadie. Claro, como yo soy extranjero en Cuba, pues se asume que me van a cobrar más y que etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, yo he viajado por otros países como casi cualquier europeo y sabe más o menos cómo es relacionarse con un país en el que ven al turista como una fuente de dinero. Entonces, claro, pues bueno, a mí me chocaba mucho esa situación de que alguien piense que no me puedo desenvolver, por ejemplo, en esas situaciones. Y los primeros días fueron Laura... Pues claro, después de 4 años, un país totalmente cambiado cuando se fue, no sabía muy bien cómo hacer las cosas, se sentía ella misma propia extranjera en su país de origen y claro, era complicado.
Y a mayores, pues la concepción que tienen muchos cubanos de su propio país, que es un país muy inseguro. Su país es súper inseguro y que no puedes hablar con nadie, porque todo el mundo alguien te va a intentar robar. Y no es así, quiero decir, yo me sentí pues igual de seguro que si hubiera estado aquí, y no era que no podía andar por la calle de noche, o no podía ir solo. No, en ese sentido yo creo que sí que es una percepción errada que puedan tener las personas de su propio país cuando salen del país, ¿no? Ujú. Sobre todo me imagino que en Latinoamérica. Yo creo que igual, sí, también. Yo creo que otro de los estereotipos que rompí al visitar Colombia, yo creo que también es el de la inseguridad, o sea, que no dudo que haya muchos sitios en los que pues realmente pues haya una situación mejor o peor, pero o sea, yo creo que Europa en ese sentido tampoco es muy distinto, ¿no? O sea, habrá sitios en los que haya o sea, tengan una situación peor y en otros una mejor. Y no sé, o sea, también para mí es otro estereotipo que rompí, ¿no? El de la inseguridad, o sea, que no pudieras estar en la calle. Ay, chicos, pues ha sido súper ameno tenerlos el día de hoy con nosotras. Ha sido una charla súper divertida. Gracias por abrirse, por ser vulnerables, por utilizar este espacio también para contarnos su versión de las cosas, la otra cara de. Realmente es súper interesante y nada, agradecerles por el tiempo. Sí, nada, eso sí, muchas gracias por acompañarnos hoy y gracias a ti, Dani, por crear este espacio. Gracias por invitarnos. Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Chao. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar Migrantes Anónimas. Esperamos que el episodio les haya sido de utilidad y que lo hayan disfrutado. Y también, si les gustó, nos pueden seguir en redes sociales, migrantes.anónimas en Instagram. Pueden darle like al episodio y recomendárselo a alguien que crean que puede ser útil. Estas cosas sencillitas nos impulsan muchísimo a seguir creando contenido y además nos ayudan a crecer. Se los agradeceríamos infinitamente.